Muy bien. Están viendo aquí. Habíamos visto las últimas técnicas que vimos, más allá del codo, frente y perfil. Vimos algunas técnicas especiales para las que llamábamos oblicuas, que era para tener una mejor visión de todo lo que era la zona de la cabeza del radio y el olecrano, por sobre todo, que son huesos o estructuras óseas que se saben lesionar con los golpes o los traumatismos en el codo. También había quedado pendiente estas posiciones, que son posiciones que también se utilizan muy seguido, y que son lo que nosotros llamamos codo en flexión. Este codo en flexión, en realidad, de alguna manera, nos permite, bajo un cierto movimiento de esta articulación, poder observar con más detalle algunas estructuras que no son del todo tan visibles, tanto en el frente como en el perfil. Existen varias posiciones, en realidad son 4 las posiciones que utilizamos. ¿Pasan? ¿Cambió la imagen? Sí, bueno, entonces puedo seguir avanzando. Bien. Bueno, la primera posición que tenemos es apoyando el brazo. Generalmente lo hacemos o en forma directa o lo hacemos con antidifusor. Cualquiera de las dos opciones es válida, nos da la misma información. Y apoyando el brazo, digamos, flexionando el codo lo máximo que se pueda, e inclusive nosotros le sabemos pedir que el mismo paciente con la palma de la mano, de ese codo flexionado, se tome el hombro del mismo lugar donde, digamos, estamos sacando la radiografía, o sea, el hombro homolateral sería. ¿Qué hacemos? Bueno, bajo esta, bajo esta flexión del codo, nosotros, en este caso, les vamos a dar un ángulo de 20 grados, direccionándolo por encima del olecrano, unos 2 o 3 centímetros por encima del olecrano. Ahí es el punto de incidencia, con una angulación de 20 grados, en sentido, digamos, hacia el codo, en una angulación caudal. Y si ustedes se fijan, esta angulación va directamente perpendicular al eje principal que tiene los huesos del antebrazo. Entonces, lo que vamos a ver con claridad o con mejor disponibilidad para poder evaluarlo son justamente estas estructuras, que son las que vamos a ver de frente. Es para ver más que nada la parte proximal, sería de la región del antebrazo. Si bien sigue superpuesto toda la porción distal del húmero, pero es como que de alguna manera tenemos una referencia con la vista más bien de frente, pero en sentido, digamos, con una proyección axial de la zona de la región del antebrazo. Esta sería una, o sea, apoyando el brazo, flexionando el antebrazo sobre el brazo y dándole una angulación de 20 grados en sentido caudal, haciéndole incidir por encima de la región del olecrano. Tenemos otra que no está acá, pero que es muy parecida a la anterior, la voy a volver a colocar, y en este caso, si nosotros en vez de darle los 20 grados en sentido caudal, como se está viendo en la imagen, lo hiciéramos directamente perpendicular, siempre incidiendo en el mismo punto, pero perpendicular al plano del chasis sería, entonces, con esta situación sería que el rayo va directamente perpendicular al eje principal, pero ya del brazo, no del antebrazo, porque miren la posición en que está el brazo, compárenla con la dirección del antebrazo. Entonces, si nosotros hiciéramos la misma posición, pero en vez de dar angulación, hiciéramos que el rayo vaya directamente perpendicular, entonces podríamos estar viendo con más claridad
lo que denominamos la porción distal del brazo. Y se puede ver con mucho más claridad la región del olecrano. Entonces, dependiendo de la dirección con que nosotros llevemos el rayo central, va a ser en unos casos sobre la misma posición del paciente, pero va a ser en un caso, digamos, si el rayo va perpendicular a los huesos del antebrazo o si va perpendicular a la región del húmero, entonces se vería con más claridad bajo siempre una vista axial de la zona, cualquiera de estos dos sectores. Uno teóricamente determina cuál es el sector que quiere ver y a partir de eso siempre, recuerden que la geometría de la exposición nos dice que el rayo, para poder tener una visión sin distorsión de la zona, siempre debe ir perpendicular al eje principal de la zona. En este caso, como la imagen que están viendo es sobre el antebrazo, entonces sería, digamos, la opción más válida para poder ver estos huesos, tanto el cúbito como el radio. Tenemos las otras, que también se denominan codo en flexión, pero como ven ustedes aquí, ya lo que apoya al paciente es la región del antebrazo, ¿no? La región sería dorsal del antebrazo, y se flexiona, digamos, el codo, digamos, tomando un ángulo, todo depende, con respecto del brazo al antebrazo. Recién habíamos visto en la opción anterior que se apoyaba el brazo y el antebrazo se flexionaba sobre el brazo. Ahora se apoya el antebrazo y lo que se flexiona, digamos, o lo que se angula, tratando de formar que ese codo tenga un ángulo, es la región del brazo. Bueno, y dependiendo de esto, la más conocida de todas es la que tienen aquí a la derecha. Si bien hay dos opciones, la más conocida o la que más se utiliza es la que tenemos aquí a la derecha. Vamos a describir las dos, pero para que ustedes sepan que existen cualquiera de las dos posibilidades. En una, digamos, dice la teoría que el brazo con el antebrazo debe formar un ángulo de 45 grados. En ese caso, cuando se forme el ángulo de 45 grados, el rayo central va a ir 20 grados de angulación en sentido caudal también, y en este caso incidiendo por encima, digamos, también del olecrano, pero ya en el sector del brazo. ¿Para qué utilizamos esta técnica? Bueno, es más que nada para la articulación que se denomina húmero-cubital. Todo este sector que también es un sector que tanto en el frente como en el perfil no tiene muy buena claridad, por eso están las oblicuas, por eso están estas técnicas que se suelen utilizar. Esta sería una opción, o sea, ángulo de 45 grados entre antebrazo y brazo, y el rayo central 20 grados en sentido caudal, incidiendo por encima de la región del olecrano. Y la opción más usada o la más solicitada es la que tenemos aquí, donde dice la teoría que también bajo la misma disposición se apoya en la región del antebrazo, la región dorsal del antebrazo, y se flexiona el codo tratando de que forme un ángulo de aproximadamente de 75 grados entre el brazo y el antebrazo. Es un ángulo muchísimo más amplio. Si no tengo una imagen, ustedes están viendo que es la misma imagen en realidad, pero que en realidad lo verdadero es de que en esta primera imagen que tenemos de la izquierda debería estar más flexionado todavía, o sea, debería estar casi, digamos, mucho más cercano el brazo al antebrazo de lo que está. En cambio en esta, donde se habla de 75 grados, entonces es la opción ideal. Aquí estamos bajo un ángulo de 75 grados entre el antebrazo y el brazo, y en este caso el rayo va a ir
perpendicular. Cuando el rayo va perpendicular y pasa, digamos, también por encima incidiendo por encima del sector del olecrano, tomamos en forma, digamos, rasante un sector que se denomina surco cubital. El surco cubital es como una excavadura, sería una concavidad que se origina en la región del húmero, entre lo que sería el cóndilo y el epicóndilo. Entre la tróclea y la epitróclea, aquí. Este sector, esta famosa concavidad que tenemos aquí, que se denomina surco cubital, en realidad, es una pequeña, digamos, una pequeña como concavidad que tiene este hueso, que en realidad es para que por allí discurra o pase o atraviese el tendón largo del bíceps, ese tendón largo que después se va a insertar en la cabeza del radio. Entonces, allí, o en la tuberosidad bicipital del radio, mejor. ¿Qué pasa? Con los movimientos de flexión y extensión del miembro superior, o sea, de flexión y extensión del codo, sería este tendón largo del bíceps es como que se desliza por ese sector. Y hay digamos, ciertos trabajos o ciertos deportes que generan como una especie de desgaste, con lo cual al paciente empieza a tener una sintomatología de molestia, de dolor, de inflamación, y que es conocida como codo del tenista. Así se denomina la enfermedad, que es ocasionada porque es como si se desgastara el tendón largo del bíceps, producto de ese roce que hay continuo cuando nosotros estiramos y cerramos nuestro brazo. Entonces, codo del tenista, porque justamente este deporte es uno de los que más produce este tipo de enfermedad o este tipo de lesión en ese sector, y es por eso que se denomina así la enfermedad, codo del tenista. Pero que en realidad la posición, la utilidad principal es eso, poder ver de alguna manera si hay alguna deformación de este famoso surco cubital para poder determinar realmente le está pasando eso al paciente. En todos los casos, con una película 18x24 nos podría alcanzar perfectamente. Si quisiéramos hacer, digamos, un doble disparo o hacer 2 tomas en una misma película, por ejemplo, podemos hacer las 2 opciones sobre una misma película. Bueno, elegiríamos entonces una medida un poco mayor, como la 24x30, a partir de ahí dividiríamos en 2 sectores, y eso me permitiría hacer las 2 tomas sobre una misma película radiográfica. Bien, y con esto hemos terminado con codo y seguimos con antebrazo. Para poder hacer el antebrazo, que las posiciones que conocemos son el frente y el perfil, también la teoría dice que debemos extender todo el miembro superior, en lo posible apoyando todo el brazo y el antebrazo sobre la superficie de apoyo, y apoyando todo lo que es la región dorsal, tanto del brazo como del antebrazo. Por supuesto que deberíamos centrar la región del antebrazo, porque es lo que estamos radiografiando con respecto a la superficie del chasis. Son huesos largos también, al igual que el húmero. Entonces, todo depende de la edad cronológica de un paciente, que nosotros vamos a optar por la medida más criteriosa, digamos. ¿Para qué? Para que en lo posible, junto con las diáfisis de tanto del cúbito como el radio, se puedan observar
las articulaciones que tiene con el húmero y las articulaciones que tiene con el carpo. Entonces, se habla de una 24×30, pero muchas veces en los pacientes adultos debemos utilizar una 30×40. Tenemos la opción también de hacerlo en forma directa, sin necesidad de utilizar antidifusor. Entonces para esto podemos, esa película que hemos elegido, dividirla para hacer disparos en 2 sectores diferentes y con eso poder obtener lo que se denomina el par radiográfico. Debemos marcar la derecha, no se olviden del paciente, y el rayo central dice que va a incidir en el punto medial de la zona, perpendicular al eje principal o perpendicular al chasis, en este caso, o al plano de apoyo. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, deberíamos obtener la vista de los 2 huesos, tanto del cúbito como del radio, incluyendo sus articulaciones. Si por esas casualidades también nos encontramos con un paciente muy longilíneo, un paciente donde es dificultoso poder ver las 2 articulaciones a la vez, entonces, bueno, deberíamos optar por una y por la que se supone que está más cerca a la zona a investigar. O la del codo o la de lo de la muñeca, pero una de las articulaciones siempre tiene que estar presente. En este caso es la posición de frente del antebrazo, con una proyección antero-posterior que se complementa con la posición de perfil. La posición de perfil es exactamente igual que la, digamos, posición que ya habíamos visto para hacer el codo. ¿Se recuerdan? El codo de perfil era el brazo, todo apoyando todo el brazo, con todo el antebrazo, apoyando toda la región sería lateral o medial, vendríamos a decirle, la región medial más que nada de esta estructura, de este sector que es el antebrazo, o sea, todo lo que es el sector que ocupa el cúbito, ese lateral es el que hay que apoyar, y con la palma de la mano también en la misma posición, o sea, todo en sentido de perfil. Al igual que en el codo, dice la teoría que entre brazo y antebrazo debe haber un ángulo de 90 grados en ambos, manteniendo siempre la palma de la mano en posición, o la mano en posición de perfil inclusive. Al igual que en el frente, el rayo también va a ir perpendicular, buscando el sector medial de la zona, y para que sea perpendicular, digamos, al plano de apoyo. Aquí están viendo ustedes en una película, en un chasis, como en esta imagen están viendo cómo se ha dividido ese chasis y están tomando esta vista de perfil del antebrazo en la mitad del chasis. Por supuesto que seguramente en la otra mitad, previo a esto, se debe haber hecho la posición de frente de este antebrazo. Tanto en el frente como en el perfil, digamos, para poder corroborar de que está en buena posición, es importante que se vea con claridad el codo de perfil o la región de la muñeca de perfil. Tanto en el frente como en el perfil decimos que está en buena posición cuando nos encontramos que estos 2 huesos, tanto el cúbito como en el radio, es como que se superponen en sus porciones distales, tanto en la proximal como en la distal se superponen, mientras que en la parte de la diáfisis se separa. Entonces, ese es un claro indicador en el control de calidad de que ha sido bien ubicado el paciente para poder hacer la radiografía. Gracias a Dios no tenemos técnicas, otras técnicas especiales o particulares como las hemos tenido en hombro, como las hemos tenido en codo, porque no necesitamos más que un frente y un perfil para la zona. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, el par radiográfico de este antebrazo, o de cúbito y radio. Hay veces que se nos solicita la radiografía como cúbito y radio, hay veces que se nos solicita como antebrazo, pero en realidad es lo mismo, en vista de frente y en vista de perfil.
aquí sí se ha podido incluir todo lo que es codo y todo lo que es la región del carpo, tanto en la vista de frente como en la vista de perfil. Así que con eso sería lo más óptimo para poder mostrar con calidad estas imágenes. Bueno, muchas veces nos encontramos con lesiones. Aquí están viendo cómo se puede llegar a ver una fractura. Aquí es una fractura completa, más bien en la región medial del antebrazo, o sea, tanto el cúbito como el radio están rotos. En un paciente joven, relativamente joven, porque aquí en la porción distal, digamos en la porción proximal tanto del radio como del cúbito, se están viendo de que tenemos cartílagos de crecimiento. Este ya no, ya es un paciente más adulto, donde también existe una lesión, pero la lesión de alguna manera está ubicada en la porción distal. Aquí, la zona de las fracturas. Ahora, aquí hay un error para que lo estoy viendo para que ustedes tengan en cuenta. Recién acabo de decir que tanto en el frente como en el perfil, ¿qué es lo que debemos hacer? Si hacemos bien la ubicación del paciente, deberíamos ver que el paciente, digamos, en la región del cúbito y el radio, en su sector proximal como el distal, deben estar superpuestos y deben separarse en la parte medial, estos dos huesos. Y si bien, quiero que se fijen bien, si bien aquí en la región de la muñeca, tanto en el frente como en el perfil, se los ve en forma correcta. Pero cuando me voy a la región del codo, es como que no se ha tomado ese criterio de ubicarlo en forma correcta. Seguramente el error en el frente, para que más o menos, para que ustedes vean que no se ve realmente de frente, está deformado. Es muy probable que a lo mejor el paciente porque parece como que se retorcieran los huesos aquí. Entonces es muy probable que el paciente no haya extendido bien el brazo, esté como medio inclinado, y eso es como que estamos viendo bajo una posición, digamos, una imagen en proyección oblicua de la zona del codo, aquí. Y en lo que se supone que es la vista de perfil, estamos viendo como si lo viéramos de frente. Entonces, ¿qué pasó aquí? No se llevó a cabo el protocolo, como dice la teoría, o sea, no se colocó de perfil la región, no se flexionó el brazo con el antebrazo, que eso es lo que me permite fijar esta posición de perfil de la zona, y es muy probable que se le haya pedido al paciente que extienda el brazo, y lo único que se le ha solicitado es que apoye la mano de canto, o sea, que lateralice la mano. Entonces, ¿qué me sucede con esto? También, nuevamente, si bien la porción distal sí se ve bien de perfil, pero la porción proximal no se ve de perfil, e inclusive aquí ni siquiera se separan los huesos, o sea que ustedes están viendo que están constantemente superpuestos. Entonces eso es un error posicional que no debemos corregirlo. Así que tienen que tener en cuenta eso. Seguramente la profesora Rosso les va a dar más indicaciones de cómo debemos observar una imagen para ver si está correcto o no. Bueno, el antebrazo se puede romper en todos lados, se pueden romper uno o se pueden romper los dos huesos. La gran mayoría, el porcentaje más importante de lesiones se lo sufre en la porción distal, o sea, en la cercanía con su articulación con la muñeca. Así que, bueno, ustedes están viendo aquí tanto con diferentes vistas. Esta es una vista media oblicua, estas son vistas de perfiles de la zona, lesiones que se producen. Esta es
una fractura que se llama en minuta, o sea que no es, aquí es bien distinguible, pero acá está como destruido el hueso, roto en múltiples pedacitos. Hay fracturas que se llaman en bisel, fracturas longitudinales, fracturas transversales, o sea, tiene múltiples formas de lesionarse esta zona. Y vamos a lo que es la muñeca. Y miren que lo que sucede aquí. Si bien la imagen central seguiría correspondiendo a la posición, como dice la teoría, que para ver de frente los sectores del miembro superior, tenemos que siempre tener el brazo con la palma de la mano hacia adelante. Con eso podríamos obtener vistas de frente de la zona del brazo, de la zona del codo y la zona del antebrazo. Siempre que extendiéramos todo el miembro superior y con la palma de la mano hacia arriba. Eso sería lo original, lo que deberíamos hacer. Ahora, sucede que en este sector sí podemos cambiar esta posición. O sea, esto está bien, pero para nosotros es más cómodo esta posición. Y también nos sale de buena calidad, o sea, es totalmente aceptable. Y es la que en realidad más usamos. ¿Por qué? Porque el paciente, yo les dije que para que la palma de la mano esté bien hacia arriba, el paciente necesita hacer como, digamos, un acompañamiento con movimientos del cuerpo inclusive, porque si uno extiende la mano hacia adelante, nunca va a quedar con la palma de la mano completamente hacia arriba, sino que tenemos tendencia a que la palma de la mano se vaya más como en posición oblicua. Esa es la posición cómoda de cualquier ser humano. ¿Por qué no lo hacemos? Porque para evitar esta presión en el paciente y que después nos termine saliendo mal las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Y sí, es muy factible de que nos salga correcto, y le pedimos al paciente que gire y ponga la palma de la mano hacia abajo. La palma de la mano hacia abajo no da ninguna consecuencia en este sector. Sí nos daría consecuencias si quisiéramos hacer más en los sectores más proximales del miembro superior. Pero aquí en la muñeca no nos permite todo eso. Y para tener, de manera que el eje principal de todo el sector quede paralelo al plano de apoyo, lo que se pide normalmente es que van a ver en algunos servicios, sigue la palma de la mano con los dedos abiertos y apoyado completamente. Y en otros se le pide al paciente que haga una pequeño como semipuño sería, flexionando un poquito los dedos, y eso permite que se corrija y no se forme un ángulo en el sector de esta articulación de la muñeca. Entonces, si nosotros hacemos como están viendo aquí, la imagen de acomodar la mano de esta forma, con los dedos medio flexionaditos, entonces tenemos, digamos, como que el eje sigue paralelo siempre, el eje principal sigue paralelo siempre al eje del plano de apoyo. El rayo central va a ir perpendicular en el punto medial de la zona, y en este caso, que es una zona mucho menor a las que veníamos viendo, con una película 18x24 nos alcanza y nos sobra para hacer el famoso par radiográfico, que en este caso sería el frente y el perfil. Recuerden que siempre también tienen que marcar la derecha, así que no se olviden de eso. Y bueno, lo que se ve, y que es muy importante poder distinguir con claridad, es por sobre todo, más allá de la porción distal tanto del cúbito como del radio, también los huesos de la región del carpo. La primera fila, la porción proximal, que es el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme superpuesto,
y por el otro lado la segunda fila con el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Aquí los tienen en otra vista también, pero por sobre todo es eso, digamos, en este caso, a partir de muñeca, la palma de la mano va hacia abajo, para que ustedes tengan en cuenta. Hasta ahora lo habíamos visto la palma de la mano hacia arriba, en cualquier posición de frente. A partir de muñeca, la palma de la mano va hacia abajo. Tenemos también algunas posiciones un poco variantes de lo que es el frente propiamente dicho, y es que podemos de alguna manera nosotros inclinar la mano hacia la parte medial o hacia la parte lateral. ¿Para qué? Porque esta zona es una zona muy compacta donde hay muchas articulaciones, son pequeñas estructuras óseas que están como muy encajadas, muy encastradas unas con otras. Entonces, no siempre se ven muy claramente los espacios articulares. Y si nosotros tuviéramos que de alguna manera tratar de abrir esos espacios articulares, la teoría dice que siempre bajo la misma posición, pero que la mano ahora no tome directamente, digamos, vaya en la misma alineación que la región del antebrazo, sino que llevemos la mano hacia un lado o hacia el otro, es que de esta forma, hacia el lado opuesto donde llevemos la mano, es como que vamos a permitir de que se abran un poquito estas articulaciones. Es como que si nosotros doblamos la mano, es como que tratamos como de apelotar los huesos sobre el sector que hemos llevado la mano. Entonces, en este caso sería, en este sector donde estarían todas las articulaciones un poco más compactadas, y en esta es como que se deberían abrir, como lo que están viendo aquí. Miren cómo de alguna manera permite ver un poco, con un poquito más de claridad, los espacios articulares opuestos sería hacia donde se ha direccionado la mano. Entonces, en este caso se llama conflexión radial, porque la teoría es que digamos, flexión radial significa de que nosotros vamos a llevar la mano hacia en la zona del radio, o flexión cubital, que sería la otra, si la llevamos digamos, hacia la zona del cúbito. Entonces, vuelvo a mostrar la anterior. Miren hacia dónde fue la mano, en este caso, y en este otro, en sentido completamente inverso. Entonces, cuando nosotros hacemos en la flexión cubital, que es la más usada de todas, en esta técnica nosotros podemos, bajo esta compresión que hacemos con este ángulo que estamos haciendo entre la mano y el antebrazo, es como apilar mucho más o compactar mucho más los huesos en el sector donde se va la mano y tratar de separar del lado contralateral. ¿Qué hemos logrado así? Separar aquí los sectores de la zona, sobre todo del escafoides. El escafoides es el hueso, digamos, como quien dice, principal que se puede lesionar en este sector. Si bien puede haber fracturas o luxaciones, que las hemos visto, pero el hueso que generalmente se lesiona en los traumatismos de muñeca, sobre todo en la caída donde las personas ponen, cuando se están cayendo, apoyan las palmas de la mano, lo primero, y ahí hacen el impacto, el escafoides es el hueso que se suele romper. Entonces, sería una técnica como más particularizada, justamente para poder ver con mejor claridad a este hueso que es el escafoides. Si lo hiciéramos para él, también sería válido, como lo que están viendo aquí, donde la teoría dice que el rayo central
ya no va a ir perpendicular, sino va a ir con un ángulo de 15 grados, incidiendo más o menos en lo que denominamos la tabaquera radial. Esta tabaquera radial es una pequeña hendidura que se forma cuando nosotros abrimos el dedo pulgar, tratamos de separarlo del resto de los dedos de la mano y lo levantamos un poquitito, van a ver que a partir del tendón del dedo pulgar y vienen, digamos, en el borde lateral de la región de la muñeca, se hace como una especie de hundimiento, a eso le llaman la tabaquera radial. Pero es justamente donde podemos ubicar, bajo ese punto anatómico externo, la ubicación propia del escafoides. Allí estaría ubicado este hueso escafoide. Entonces, estas dos técnicas, tanto de flexión radial como flexión cubital, que no dejan de ser como si fuese una muñeca de frente, pero bajo la presión del cambio posicional de la mano, nos permite que estos sectores opuestos a donde llevamos la mano puedan tener un poco de mejor visualización, sobre todo en sus espacios articulares. Y cuando lo hacemos, esta muñeca en flexión cubital, como la estamos viendo aquí, para poder separar los espacios articulares donde está el escafoides ubicado, muchas veces con la ayuda de esta pequeña angulación que le damos de 15 grados, es como que inclusive podemos como estirarlo un poquito más al hueso, podemos verlo con un poco más de claridad. Por eso es muy utilizada también cuando se quieren investigar lesiones del escafoides. O sea, frentes, pero con una pequeña modificación. Su posición, su par radiográfico es el perfil. Al igual, miren, al igual que hicimos para codo, al igual que hicimos para antebrazo, es la misma posición para ver muñeca. Se ubica de la misma forma la región. Y lo que en este caso, a diferencia, es centrar la zona de la muñeca, ubicarla en el medio del chasis y que el rayo vaya perpendicular nuevamente al sector de lo que nosotros denominamos la tabaquera radial. Entonces, con esta misma posición podemos obtener, miren, con esta posición que habíamos visto de brazo y antebrazo, apoyando la mano de canto también, apoyando el sector del quinto dedo, del dedo meñique, o el quinto metacarpo, como ustedes quieran llamarlo, cualquiera de las opciones es válida porque significa medianamente que la ubicación de la mano va a estar igual. Entonces, dependiendo de lo que querramos ver, podemos obtener desde un codo de perfil, un antebrazo de perfil o una muñeca de perfil. Y aquí estamos viendo, si bien no es una técnica donde podamos diferenciar completamente todos los huesos del carpo, como lo podíamos ver en el frente, pero es muy importante y muy significativa y mucha utilidad cuando también hay, más allá de las probables lesiones de fracturas, puede haber luxaciones. Entonces, esto nos permite de alguna manera también bajo esta vista de perfil poder ver la misma zona pero con otra óptica, para poder ampliar o completar el detalle, digamos, de esta región. También se puede utilizar una película 18x24, o utilizar, como recién les dije, la mitad para ver el frente y la mitad para ver el perfil. Y aquí está alguna de las lesiones que podemos llegar a encontrar. Primero les vuelvo a mostrar lo que veíamos en esta imagen, que es como que no tenemos diferenciación, pero hay ciertas estructuras que sí están muy distinguibles. Y otro hueso que podemos tener lesiones,
por sobre todo, es la luxación del semilunar. En el semilunar muchas veces como digamos, como un movimiento reflejo de un traumatismo, salta del lugar, o sea, se luxa, se escapa de su posición. Y nosotros siempre presentamos esto como que tenemos lo que simulamos ser una manzana, una taza y un plato. La manzana sería el hueso grande, perdón. La taza sería el semilunar y el plato lo tomamos como referencia a la zona del radio. Entonces, a partir de eso quedan alineados estos huesos, tanto el grande, el semilunar por debajo y en la misma línea el radio. Cuando sucede este tipo de lesiones, y en este caso lo estamos viendo para que ustedes lo tomen el ejemplo, esta alineación entre la manzana, la taza y el plato se pierde, se escapa. En este caso es una luxación del grande, porque si la taza, o sea, el semilunar y el plato, el radio, siguen estando bien en posición, la manzana se escapó. Entonces, aquí hay una luxación del grande. Para que ustedes lo vean, en la imagen radiográfica, aquí tenemos el radio, acá tenemos el semilunar, y el hueso grande, que debería estar por encima, o en la misma línea de estos dos huesos que acabamos de nombrar, lo estamos viendo aquí. Entonces, aquí se ha luxado el grande. Pero puede pasar, como en este caso, que se desacomoda de nuevo esta triada y que aquí, por ejemplo, estamos viendo que la manzana y el plato están sobre la misma línea, pero la taza es la que se ha escapado. Entonces, en este caso, la taza, que es lo que se representa el semilunar, es el que se ha luxado. Y aquí lo estamos viendo. El radio está aquí. Aquí está el hueso grande. Ahí lo estamos viendo, el hueso grande. Y miren dónde está el semilunar, cuando debería estar aquí. Ese es el semilunar. Entonces, estas posiciones de perfil son muy importantes cuando para poder diferenciar en el caso del tema de las luxaciones, por sobre todo. Más allá del frente y el perfil, existe la posición oblicua, que es una posición intermedia entre el frente y el perfil, y es una posición que generalmente en la práctica la tomamos como mucha referencia y muchas veces la usamos como par radiográfico del frente, ya que el perfil, como vimos anteriormente, no hay diferenciación entre los huesos del carpo porque están como todos superpuestos. Nos sirve para ver mucho más bien luxaciones o para poder demostrar, digamos, la profundidad de la penetración de un cuerpo extraño. Para eso nos sirve por sobre todo un perfil. Cuando hablamos de carpo, de los huesos de la muñeca propiamente dicho. Ahora, como puede pasar, que puede suceder en estas lesiones, si no hay una luxación y queremos ver la misma zona desde otra vista, desde otra óptica, entonces la gran mayoría de las veces lo complementamos en la práctica, este par radiográfico, porque es más útil con la oblicua. La oblicua es bajo la misma posición que hicimos el frente, pero en vez de apoyar la palma de la mano, el paciente se le pide que forme como una especie de pinza entre el índice y el pulgar, que se junten estos dedos y automáticamente bajo esta posición ya, digamos, de contacto entre el índice y el pulgar, ya automáticamente la muñeca queda en posición oblicua. Ya no está ni de frente, no está de perfil. Es lo que estamos viendo aquí. Puede ser, como en este caso, la podemos hacer con proyección PA
o podríamos generar la misma imagen con proyección AP. Ya no necesitaríamos hacer pinza, no necesitaríamos tener contacto del índice con el pulgar, pero inclinando la muñeca, que es muy práctico para el paciente, no molesta, no es una posición molesta, ni que necesitemos ayudarlo o apoyarnos con algo más, porque es fácil de poder hacerla. Entonces cualquiera de las dos opciones son válidas. En la práctica sugiero más esta, la de la proyección PA, porque es más estable. Ya con el solo hecho de que el paciente apoye los dedos y forme la pinza entre el índice y el pulgar, ya queda estabilizada, ya queda fija la posición. La proyección AP, corremos el riesgo de que el paciente en algún momento pueda mover la mano o pueda mover la región. Entonces, al igual que el frente, al igual que en el perfil, el rayo va a ir siempre perpendicular, incidiendo en el punto medial de la zona. Si no pudiéramos hacer esto, o tenemos en algún servicio, existen unas cuñas que son unos dispositivos que están cortados en bisel, en ángulo, que simplemente con que el paciente apoye la región sobre esa cuña, ya queda dispuesta como si fuese una posición oblicua. Esto lo muestro porque también es lo que nosotros llamamos una descripción de libro, porque la gran mayoría de las veces no tenemos estas cuñas en los servicios de diagnóstico. Y la podemos lograr perfectamente haciendo este movimiento. Entonces, en este caso, esta posición oblicua también nos da muy buena referencia de la región, sobre todo del escafoides, y por sobre todo empezamos a ver con mayor claridad el otro hueso, que también ni en el frente ni en el perfil tenemos muy buena visión, y que es la del trapecio. Entonces, con esta posición oblicua, desde otra óptica, podemos ver la zona y a la vez nos da mejor calidad diagnóstica de todo lo que es el escafoides y del hueso trapecio. Bueno, aquí estamos viendo un par radiográfico de una fractura con vista de frente. Hemos ubicado al paciente con vista de frente y con vista de perfil. Entonces, en este caso, si bien se denomina la radiografía muñeca, pero como la lesión está por sobre todo en la porción distal del antebrazo, entonces es correcta hacer un frente y un perfil. Es muy correcto hacer un frente y perfil, es lo que deberíamos hacer. Cuando la sospecha, por sobre todo, está en los huesos que comprenden al carpo, por más que nos digan radiografía de muñeca, frente y perfil, pero la sospecha es investigar qué sucede con los huesos del carpo. Entonces para eso elegimos esas técnicas como más especiales o las técnicas oblicuas. Bueno, miren, aquí también un paciente, para que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo, también es un paciente muy joven, y esto es el famoso cartílago de crecimiento, que me determina que es un paciente que todavía no ha llegado a la adultez, no ha terminado su desarrollo óseo cronológico que debería tener. Bueno, y vamos a ver por último, y este famoso hueso escafoides que recién les dije, que sufría de lesiones, que era el más propenso, y como está ahí está tan compactado con los otros huesos que lo sostienen del carpo, muchas veces, si no son fracturas muy importantes, parecen como desapercibidas. Entonces, solemos hacer técnicas variantes para poder tratar de ver si podemos demostrar que tiene alguna lesión. Y aquí tienen
que ya las describimos, como frentes, ambos frentes, pero ahora con la mano en flexión cubital o con la mano en flexión radial, son opciones. Todas estas variantes las podemos utilizar las oblicuas, inclusive podemos utilizar la misma oblicua que recién vimos, pero poniendo, digamos, inclinando el plano de la muñeca para que quede oblicuo y a la vez haciendo flexión cubital, también se puede llegar a hacer. Se puede llegar a hacer con la angulación que la vimos al principio, con el ángulo de 15 grados, y si no, inclinando el chasis, en este caso ya lo que formaría, digamos, lo que representaría ese ángulo de 15 grados es la disposición de la zona de la muñeca, o sea que va a quedar en un plano inclinado, mientras que el rayo va a ir perpendicular. Ahora podemos lograr la misma, el mismo resultado que si dejáramos completamente apoyado la zona de la muñeca y le anguláramos el rayo. O sea, cualquiera de las dos cosas podemos variar y nos darían el mismo resultado. Otra opción que tenemos, que sabemos utilizar, es tratar de ver si podemos ampliar la imagen. Sabemos que cuando ampliamos algo, empieza a volverse con los contornos más turbios. Empezamos a perder nitidez y detalle, pero ¿qué pasa con esto? Lo hacemos a propósito, estas radiografías ampliadas, para que, sabiendo que de antemano vamos a perder un poco calidad, pero si existiera una probable fractura en este escafoide, cuando nosotros lo ampliáramos, podríamos también ampliar el trazo de fractura para que sea visible. Entonces, muchas veces generamos esta ampliación de este hueso a propósito. ¿Qué hacemos? Bueno, solamente la teoría dice que debemos separar a la región de la muñeca por lo menos entre unos 40 y unos 50 centímetros del chasis. O sea, ¿qué hacemos? Ubicamos al paciente como si fuésemos a sacar una radiografía de frente, de muñeca, tal cual, no cambia nada. Lo único que en ese segundo paso, desde esa misma posición, sin variar la acomodación de la región de la muñeca, la separamos, lo alejamos aproximadamente 40 o 50 centímetros del chasis, sería en este caso, y con eso logramos una ampliación suficiente como para poder tener detalles si existiera una fractura. La otra opción que tendríamos para poder ampliar sería acercar el tubo. Pero no es la más recomendable. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros acercamos el tubo, empezamos a jugar con la cantidad de radiación que va a llegar a la zona. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber mucho más cantidad y para poder, digamos, tener como resultado el mismo efecto que el anterior, que es ampliar el escafoide, pero para que saliera de utilidad tendríamos que bajar y hacer los cálculos pertinentes para bajar la cantidad de radiación, porque si no nos va a salir quemada la radiografía. Entonces, lo más conveniente es mantener el tubo a la misma distancia que lo hacemos siempre, al metro, y lo único que hacemos es alejar el objeto del chasis. Entonces, con eso no necesitamos cálculos, no necesitamos nada y obtenemos la misma calidad diagnóstica. La única precaución que hay que tener es que hay que tratar de que o el paciente apoye en alguna zona para que no quede con el brazo en el aire estirado, o muchas veces nosotros, alguno de nosotros, es como que le sostiene
con una mano, digamos, un sector del antebrazo, lo más alejado posible de la radiación para que no nos irradiemos, y con la otra mano la zona de los dedos. Porque, bueno, puede existir la posibilidad de que el paciente empiece a temblar, y eso no solamente entraríamos en borrosidad por ampliación, sino en borrosidad por movimiento, que ya sería un desastre. Por eso es que hay que tratar de que en el momento que se vaya a hacer el disparo, de tratar de estabilizar la zona. Para eso vemos si podemos apoyar en algo que le mantenga o que le permita estabilizar esa posición, o muchas veces nosotros mismos somos los que ayudamos a estabilizar la posición para que el paciente no empiece a temblar o no empiece a moverse. Y bueno, con esto, siendo las 7:30, hay más técnicas, pero las vamos, miren, aquí está, lo que recién les dije, le va a ser la última imagen que les vamos a ver. ¿Ven cómo se ha alejado la zona? Se ha alejado completamente la zona, miren dónde está el chasis, y aquí se le ha dado unos soportes que están a la misma altura para que la zona quede fija. Y eso, con eso logramos ampliar la imagen o magnificar, como dice acá el título, imagen magnificada del escafoide. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar